La obra de Moritz Cornelius Escher entraña un aprendizaje de la visualidad. Si entendemos que la visualidad, en términos de la semiótica estructural, articula a lo visual con lo visible, podríamos reconocer en la obra de Escher todo un desarrollo plástico y figurativo en torno a esta articulación. Desde una semiostésica, entendida esta como un aprendizaje desde lo sensible hacia lo sensible mismo, es decir, la sensibilidad que se pregunta por sí misma y haciendo de este interrogante un trabajo de la inteligibilidad, podríamos considerar que la obra de Moritz Cornelius Escher desempeña una práctica de la semiostésica en el ámbito de las artes gráficas. Para las personas que se dedican al estudio, al aprendizaje y a la enseñanza de las artes gráficas, particularmente del diseño gráfico, la obra de Escher resulta imprescindible porque muestra en acto cómo se desarrolla nuestra visualidad. Partiendo de que Escher es un gran estudioso de la percepción visual, observamos en cada una de sus obras este tratamiento visual que se propone una interrogante y al mismo tiempo le permite a quienes contemplamos sus obras aprender de este desarrollo visual. En la obra de Escher podemos distinguir una partición simétrica del espacio, gracias a la cual logra desde un ámbito figurativo realista todo un trabajo plástico que resulta aprehensible solo en el ámbito de lo visual. Me refiero particularmente a lo que ciertos autores como Bruno Ernst o Douglas Hofstadter han tenido como figuras imposibles. Estos dos autores, desde el punto de vista de las matemáticas y con un desarrollo muy verbal y muy racional sobre la obra de Escher, han catalogado a ciertas obras de este autor como figuras imposibles. Sin embargo, se nota un sesgo muy marcado en torno al adjetivo de imposible, como si la obra de Escher tuviera una dependencia con la realidad física o con lo palpable desde el ámbito táctil, es decir, como si sus obras dependieran de que se pudieran realizar fuera de ellas. Es decir, el tratamiento figurativo de Escher, desde el punto de vista de Bruno Ernst y Douglas Hofstadter, pareciera que no fuera consecuente con la realidad que se encuentra fuera de su obra y por lo tanto resultaría imposible su realización. Sin embargo, las obras de Escher son muy reales, son aprehensibles y se dan a nuestra mirada se abre a ellas y nuestra visión se orienta y las logra recorrer. Entonces, ¿dónde radica esa imposibilidad? Nos preguntamos. Ciertamente la imposibilidad está en la propia formulación o el punto de vista desde el cual se le aborda, es decir, desde esta consideración de que las obras de arte deben de dar una respuesta fehaciente a la realidad que se encuentra fuera de ellas, como si la obra de arte no fuera una realidad que se bastara a sí misma y que tuviera una organización autónoma. Justamente Escher apela a esta organización autónoma, a este sistema de las artes visuales, para dar cuenta de que tienen posibles desarrollos que solo se llevan a cabo dentro de la obra misma. Es decir, Escher nos muestra que la obra de arte en particular, la gráfica, tiene una independencia de otros referentes o destinos a los cuales se le quisiera orientar. Pero el trabajo de Escher consta que la visualidad tiene todo un desarrollo en las artes plásticas. Es decir, gracias al trabajo del grabado, gracias al trabajo de las artes gráficas en particular, pero de la pintura, el dibujo, la escultura, la visualidad se reconoce en su propio proceder. Por eso diríamos con Merleau-Ponty que aprendemos a ver el mundo
y que las obras de arte nos enseñan a ver el mundo, nos enseñan también que la visión es un aprendizaje constante. Es decir, gracias a las artes visuales es que nos percatamos de que nuestra visualidad está en un constante aprendizaje y que ella misma enseña cuando se pone en juego en las propias artes visuales. Y esto da cuenta de una reciprocidad. Al mismo tiempo que las artes visuales aprenden de la visualidad, en ese mismo momento la visualidad se percata de que hay todo un aprendizaje y de que hay toda una enseñanza de sus propios procedimientos. En otros términos diríamos que la visualidad es producto de la cultura, pero también es productora de la cultura. Es decir, la visualidad no se da en el ámbito de la naturaleza, no se da en el ámbito de la organización fisiológica, ni tampoco se da en el ámbito de lo físico o de lo químico, sino que la visualidad se da en el ámbito de la experiencia, de la existencia, ¿sí? De el ser humano en el mundo, de esta condición inmanente del sentido. Es ahí donde la visualidad va teniendo un desarrollo y justamente las artes plásticas en general, pero las gráficas en particular, y hablando de la obra de Escher, le muestran a la visualidad esta procedencia suya del ámbito de lo cultural, del ámbito de lo humano y de su desarrollo en el sentido. De esta manera, la práctica artística de Escher es sumamente reflexiva con la procedencia de la visualidad y con su desarrollo dentro de las artes plásticas. Los trabajos de Escher, por lo tanto, en esto que se ha denominado figuras imposibles, más bien nos muestran la posibilidad que tiene la visualidad de interrogarse por sí misma y al mismo tiempo la posibilidad de ser autónoma de otras formas de la percepción y también de la verbalidad misma, sin que se deje de articular lo sensible con lo inteligible. Y volviendo a la propia visualidad, podríamos reconocer que hay un ámbito en el cual se desarrolla toda una estrategia de lo visible. Podríamos decir que hay una lógica de lo visible en el ámbito inteligible de la percepción visual y que tenemos toda una estética de lo visual en el ámbito sensible de la percepción visual. Entonces, la visualidad entendida como esta articulación entre lo inteligible de la visión y lo sensible de la mirada, como lo plantea Luisa Ruiz Moreno en su célebre artículo de la visualidad, podríamos encontrar que en Escher las estrategias plásticas de la estética de lo visible están propiciando toda una inteligibilidad de la lógica de lo visible. Es decir, podríamos considerar que la figuratividad que se está desplegando en la obra de Escher es una figuratividad que lleva a hacer visible los elementos visuales, entendiendo que los elementos visuales son justamente los que hacen ver y por esta razón en el gran cúmulo de expresiones artísticas que se presentan suelen pasar desapercibidas, pero no es así en el caso de Escher, ¿no? En el caso de Escher aprendemos, atisbamos, nos percatamos, nos damos cuenta de estos elementos que nos hacen ver. Podríamos decir que los hace visibles, ¿no? Es decir, hay una figuratividad otra en Escher porque estos elementos que hacen visibles, como diría Greimas, las categorías eidéticas del plano de la expresión se vuelven formantes figurativos del plano del contenido en términos estrictamente semióticos. Y bueno, esto cómo lo podríamos considerar muy específicamente en algún signo objeto de Escher. Por ejemplo, Escher trabaja mucho con los elementos figurativos espaciales de esta partición simétrica, donde lo que se encuentra en el fondo se vuelve parte de el elemento figurativo. Es decir, podríamos ver que hay un elemento que está ubicado tanto adentro como afuera,
tanto arriba como abajo. Esta es la gran extrañeza que le causaba al pensamiento racional de Hofstadter y de Ernest. ¿Cómo es posible que algo pueda estar fuera y adentro a la vez, ¿no? Se generaba una suerte de contradicción, una suerte de paradoja que desembocaba siempre en la denominación de las figuras imposibles, pero reiterando, desde una semiostésica fenomenológica, podríamos considerar que más bien es toda una posibilidad de la visualidad de dar cuenta de esta ubicuidad, que lo que está dentro también se encuentra afuera, que lo que está arriba también se encuentre abajo y que se pueda pasar sin solución de continuidad de un extremo a otro. Eso es lo que prácticamente Ernest reconocía como la magia de Escher. Pero esta magia que Escher efectivamente elaboraba en sus grabados no era sino la elucubración, el descubrimiento de las posibilidades de desarrollo de sentido de la visualidad. Claro, esta magia de Escher no es sino la develación del constructo de la visualidad, es decir, la visualidad en su desarrollo pleno, digamos, desligada del ámbito de la verbalidad, de estas equivalencias, desligada de la comunicación con la tactilidad o con la percepción auditiva, sino revisando a la visualidad en su propio desarrollo. En este sentido, es que la obra de Escher no solamente es deudora de la visualidad, sino que hace todo un homenaje de la propia percepción visual. Podríamos decir que es una celebración de nuestra visión, de cómo nuestra visión, entendida como un formante figurativo del plano del contenido, entendida la visión como un desarrollo de la inteligibilidad de la percepción visual, logra orientarse y logra orientarnos en el ámbito sensible. Entonces, la obra de Escher construye toda una reorientación de la visión en el ámbito gráfico a través de estos elementos eidéticos, como se pueden observar en los juegos de la perspectiva lineal. Resulta muy sorprendente siempre observar en la obra de Escher un trabajo muy delicado y detenido sobre las reglas de la perspectiva lineal. Escher, más que transgredir, lejos de sobrepasar los lindes de la perspectiva lineal, los reconfigura. ¿Sí? Escher lo que hace es trabajar con la perspectiva lineal para que el efecto de realismo contribuya más a la comprensión de nuestra visualidad. Y ciertamente es ahí donde podríamos observar que el ámbito figurativo ahora se pone al servicio del ámbito plástico. Como habíamos mencionado minutos atrás, el elemento plástico, Escher no es un artista del color, hay que reconocerlo, pero sí es un artista de la línea, ¿no? El elemento eidético en Escher es sumamente imperante y por lo tanto este elemento eidético es justamente el que ahora cobra un protagonismo, ¿sí? En el caso muy particular de la obra de Escher, tendríamos que considerar cómo estos elementos eidéticos que en el caso de los signos objetos reconocemos como las líneas, como los contornos, si se trata de una línea puntiaguda, en el caso de Escher es justamente el elemento que va a generar toda esta magia que llamaba Ernest, ¿no? Es a través del trazo que se hace sobre el plano donde se va a poder observar el trabajo que tiene la visualidad, porque la mirada se abre a esta posibilidad de que haya una imbricación de las dimensiones, ¿no? Claro, es muy sorprendente siempre observar en Escher cómo ciertos tratamientos matemáticos, hablemos de la escalera de Penrose, hablemos del tribar,
están siendo elaborados plásticamente, ¿no? Están siendo desarrollados gráficamente, pero no es nunca con un propósito matemático. Lejos de eso, es más bien para dar cuenta de que hay una estrategia plástica en la estética de lo visual que justamente hará ver los procedimientos de la propia visualidad, es decir, cómo la visualidad construye el sentido de las obras, ¿sí? Y por esta razón, particularmente en el caso de la escalera de Penrose o del Tribar, lo que podríamos observar es cómo la mirada se abre a esta imposibilidad racional o física y justamente la hace posible en el ámbito de lo plástico, ¿no? Y justamente lo figurativo dará cuenta de cómo este desarrollo tiene cabida desde un ámbito de la lógica de lo visible. Porque si algo debemos de reconocer en Escher es la coherencia lógica con la que sus trabajos se desarrollan constantemente. Es decir, la visión no se pierde, la visión no se desorienta, al contrario, la visión se maravilla de poderse reencontrar consigo misma en un ámbito plástico. Y es ahí donde la visualidad sigue articulando estos dos elementos, la apertura de la mirada hacia el mundo y la orientación de la visión en el mundo. Y la obra de Escher celebra esta articulación de la visión y de la mirada y por lo tanto hace visible los elementos visuales y trata de manera figurativa los elementos plásticos. Es así como podemos encontrar la relación íntima, la relación fuerte entre la obra de Escher y la visualidad.